Sabemos que tú tienes instrumentos, pero nuestra petición es que hablemos conforme a tu palabra, Padre, para que ésta lleve fruto, Señor, al 100%, para que mis hermanos y yo mismo la pongamos por obra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, pues, toma tú el control de las cosas. Amén. Les invito, hermanos, a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Nuestra meditación, capítulo 13 del libro de San Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a leer desde el capítulo 5, 13, capítulo 13 del Evangelio según San Juan, o Juan capítulo 13, del versículo 5 hasta el 15. Vamos a poner atención, hermanos, a esta lectura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tome su lugar, hermano. Este pasaje de la Escritura nos habla de muchas enseñanzas. Acuérdense que el Señor Jesús, cada vez que hacía algo, lo hacía con propósitos, porque tenemos un Dios de propósitos. Amén. Muchos de nuestros hermanos que han estudiado este pasaje, sí han visto a través de él que Jesucristo nos enseñó la humildad, dicen algunos comentaristas. Algunos otros nos dicen que lo hizo porque las enseñanzas de Jesús son más fáciles de captar cuando se hacen con ejemplos, porque es muy difícil que a través de la sola palabra, ¿sí?, alguien pueda ser motivado a hacer lo que oye. Jesús entonces lo hacía, porque en esa forma era menos fácil que se olvidara lo que él había hecho. Así tenemos el pasaje de la mujer que le lavó los pies con sus lágrimas y un perfume. Siempre son actos externos, pero ahora Jesús toma la iniciativa. Él había dicho que en el reino de los cielos el mayor debería de servir a todos. Y él siendo nuestro maestro y él siendo nuestro Señor, lo hizo con un ejemplo también. No nada más lo dijo, sino también actuó y fue a lavarle los pies a sus discípulos. Ahora también este pasaje encierra otra enseñanza, no únicamente la humildad. Acuérdense que Jesucristo dice que tomó forma de siervo, dice la Escritura. Tomó forma de siervo y como siervo se humilló aún como siervo. No nada más se humilló como Dios, tomando forma de hombre. Eso se limitó, se disminuyó. Sino también como hombre se humilló a lo sumo, tomando forma de siervo. O sea, fue más allá. Entonces por eso decimos que en este pasaje nos está hablando y nos está enseñando de la humildad. Pero también este pasaje encierra otra enseñanza, que es necesario, como él más tarde lo dijo en el versículo 15, que es necesario que cada uno de nosotros sea capaz de poder lavarle los pies a nuestros hermanos. Esta es una práctica oriental muy difundida. El que cuando un invitado llega a una casa, como en el caso de Jesús cuando fue invitado por Simón,
el fariseo. Le dijo, cuando yo entré, tú no me lavaste los pies, le dijo. O sea, porque era una práctica normal en el Oriente que los invitados o el anfitrión lavara los pies de sus invitados. Pero todo este tipo de eventos que impactan a nuestros sentidos también tienen un efecto espiritual. El Señor le dice a Pedro, fíjense bien, se entiende que fue a Pedro el que agarró primerito. ¿Por qué? Porque se ve a través de la sorpresa que lo tomó por sorpresa. Dice que se levantó, agarró una vasijita y se plantó enfrente de Pedro y le dijo, a ver, te voy a lavar los pies. Y se ve que Pedro se sorprendió, así como nos sorprenderíamos nosotros al saber, al ver cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos limpia, cómo el Señor nos protege. Señor, pero si soy pecador, Señor, pero si soy sucio y soy inmundo. Y tenemos al Señor ministrándonos a través de la alabanza, el mayor ministrando a los demás. Gloria a Dios. Y a través de la alabanza fue una forma, hermanos. A través de la adoración es una forma en que el Señor se acerca a nosotros, porque yo sé que usted así lo percibe en la adoración. Se acerca y nos dice y se planta, te voy a lavar los pies. Y nosotros nos negamos a que el Señor nos lave los pies. Muchas veces al no participar de la alabanza, de la adoración, del culto a Dios, nosotros mismos nos estamos negando a ser lavados. Y nos dice el Señor, es necesario que yo te lave, Pedro, es necesario que yo te lave. Si bien es cierto que pecaste, si bien es cierto que estás sucio de los pies, por eso es necesario que yo te lave, porque de lo contrario no tendrás parte conmigo. Y es una realidad, porque el no tener parte con Jesucristo, el no tener parte en el reino de los cielos, hermanos, es estar fuera de toda comunión con Dios. Muchas veces por la dureza de nuestro corazón no queremos participar de este lavamiento. La palabra de Dios dice que cuando nosotros hubiésemos pecado, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Pero no nada más se queda ahí, sino también dice, y para limpiarlos de toda vuestra maldad. Gloria a Dios. El Señor no nada más nos perdona nuestros pecados cuando venimos a Él, sino acuérdense que está llevando a cabo en nosotros una limpieza permanente. Está llevando a cabo en nosotros una santificación constante. Y nos dice, confiesa tu pecado, porque el que confesare sus pecados, dice, yo se lo perdonaré. Y no nada más se lo perdonaré, sino que lavaré, lo limpiaré de su maldad. Pero aquí Jesucristo, en esta narración, no nos está hablando en este caso de la confesión, que es una práctica que normalmente debe de tener el cristiano. Es una práctica a la cual también nos ha llamado Jesucristo. En el libro de Santiago, capítulo 5, nos habla acerca de la confesión entre unos y otros, dice la palabra. Y dice que solamente mediante esa confesión nosotros vamos a alcanzar perdón. Luego dice, y seréis sanados. La falta pues de limpieza de nuestros pies, la falta pues del perdón de nuestros pecados, nos hace estar en una situación de enfermedad, nos hace estar en una situación de separación con Dios. Ahora, pero una cosa es a causa del pecado, pero otra cosa es lo que hoy queremos ver, es a causa de las contaminaciones por donde caminamos, de las contaminaciones que nosotros adquirimos a través de nuestro caminar diario. Esta es la enseñanza de hoy, que nadie, ninguno de los 12 que estaba presente dejó de ser lavado, porque nadie puede decir, ya pasé y no me manché. ¿Por qué les digo esto, hermanos, que nadie? Porque dice Santiago que todos, ¿sí?, pecamos de algún modo, todos nos ensuciamos. Ahora, vamos caminando por el mundo. Antes se usaban unas sandalias, los orientales usan sandalias muy ligeras, no unas botas, porque las botas en el desierto pues les quemarían los pies,
sino sandalias, algo que los refrigere, ¿verdad? Entonces, ustedes se imaginan caminando en caminos polvosos, en caminos accidentados, con sandalias. ¿Han ustedes visitado un rancho y han ido con sus zapatos que andan en la ciudad? Cuando llegan a su casa y se quitan los zapatos, ven que sus pies están todos sucios. Esto no significa pecado, hermanos. Esto significa contaminaciones, contaminaciones a las cuales estamos expuestos cuando caminamos. ¿Y por qué les digo que no significa pecado? Porque la palabra de Dios, acabamos de leerla, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, y vosotros limpios estáis, dice Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Ella es eficaz. Por eso dice la palabra, ya hemos sido justificados. Por eso dice aquí la palabra, vosotros ya sois limpios. Dice, como estando limpio, no necesitas sino lavarte los pies. Pero también dice el versículo 5, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Alguien dirá, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es que nos contaminamos de todas maneras? Porque estamos aún en el mundo, hermanos. Dice Jesucristo en todo el libro de Juan, nos repite, porque no sois del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. Sí, una cosa es no ser del mundo. Usted y yo ya no somos del mundo, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Y dice que porque no somos del mundo, el mundo no nos recibe. El mundo nos aborrece, dice Jesucristo, así como me aborrecieron a mí. Pero Él nos ha puesto a caminar acá. Jesucristo nos ha puesto a caminar acá. Y su oración, acuérdense que dice, Padre, no te ruego que los quites del mundo, porque nuestra posición ahorita es de peregrinos y extranjeros y tenemos que estar caminando en este mundo. Y caminando va a ser inevitable que nos ensuciemos los pies, a menos que no caminemos. Esa es una forma en que no podemos contaminarnos. Pero todos caminamos, vamos al trabajo, vamos a nuestros negocios, estamos entre nuestros compañeros de trabajo, tenemos que movernos, tenemos que caminar. Dice Santiago, hermanos, fíjense bien, que la religión pura y sin mácula, dice, es aquella de los que visitan a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, dice en la primera parte de ese versículo. Pero en la segunda parte dice, y que no se ensucian, ¿sí? Y se guardan, ¿sí?, de ensuciarse. En unas versiones dice de las contaminaciones del mundo. Y habla del mundo. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan 2:15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y son esas cosas, hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son esas cosas las que nos contaminan. El mundo lo vemos inofensivo. Al mundo hacemos nuestras actividades diarias, muchas veces en forma irreflexiva. Vamos a trabajar, negociamos, hacemos negociaciones, hacemos contratos. Vamos a trabajar, nos sentamos delante de la computadora, hacemos nuestras actividades diarias y la vemos como algo rutinario, algo común. Pero dice la palabra de Dios que el mundo contamina. Y cuando habla del mundo, hermanos, en este contexto, está hablando del sistema de cosas que existen hoy. El sistema de cosas que conocemos hoy, que no percibimos un mundo distinto al que conocemos hoy. Es muy difícil, ¿verdad?, percibir un mundo distinto al que hoy percibimos. Pero dice la palabra de Dios que este mundo es temporal, que todas las cosas van a pasar, y he aquí todas las cosas van a ser nuevas, y que el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, amén. Entonces, lo que hoy estamos viendo y lo que hoy estamos viviendo son cosas temporales.
¿Ve usted cómo se llevan los negocios? El sistema económico como lo conocemos hoy. Nosotros corriendo a los bancos para ver quién nos da mayor rendimiento, ¿verdad? Investigamos en el Banorte, investigamos en Santander. Hermano, tengo esto, ¿dónde lo puedo invertir, hermano, para sacar provecho de esto? Así se mueve, con tarjetas de crédito. O sea, nos hemos familiarizado con el sistema, ¿sí?, del mundo. Y esas actividades, hermanos, no son impías, no son ilegítimas, porque así como la palabra de Dios dice que el reino de Dios, ¿sí?, no es comida ni bebida, no quiere decir que no vamos a comer ni vamos a beber. Cuando la palabra de Dios dice, ¿sí?, que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, no significa que usted va a dejar de ser un negociante. No significa que usted va a dejar de hacer sus actividades, tiene que ir a trabajar. Amén. Sino significa, hermanos, que aún dentro de ese ambiente creado por ese sistema, creado por el príncipe de este mundo, nosotros estamos expuestos a contaminaciones. Dice la palabra en Tesalonicenses, de parte de Pablo a los tesalonicenses, dice, porque ya está en operación el misterio de iniquidad, si recuerdan ese pasaje. Y así como habla Pablo, grande es este misterio, hablando de Jesucristo y de la iglesia, habla de otro misterio, y dice, porque ya está en operación, dice, el misterio de iniquidad. Y adelante dice, y habla del anticristo, y dice, el inicuo, el cual se manifestará en su momento, desde el tiempo de Jesucristo, desde su crucifixión, hermanos. Cuando Satanás vio que la crucifixión de Jesús, en lugar de destruir el cristianismo, en lugar de destruir el plan de Dios, lo fomentó y llevó fruto, y el resultado del fruto es usted y soy yo, amén. Al ver que al derramar la sangre de Jesucristo, no solo no mató el plan de Dios, sino que además hizo fructificar las cosas. Satanás, como no es omnisciente y no conoce todas las cosas, cuando ve las cosas, toma provisión, y como que al ver el resultado, hermanos, de lo que él mismo había causado, porque dice la Escritura que no lo sabía, dice, porque si lo hubieran sabido, dice, no hubieran crucificado a Jesucristo, dice la palabra. Dice que lo ignoraban, pero cuando Satanás vio el resultado de la crucifixión de Jesús, tomó cartas en el asunto y empezó a generar un sistema, hermanos. Empezó a generar un sistema, ¿sí?, que fuera programado de tal modo que esperara la llegada del anticristo. O sea, el sistema en el cual estamos viviendo, hermano, está evolucionando de tal modo que para cuando llegue el anticristo, llegue, como dicen, caiga como anillo al dedo. Dice la palabra que lo que es de la carne, carne es. ¿Quién ha generado el sistema económico? ¿Quién ha generado el sistema religioso? ¿Quién ha generado el sistema político? ¿El cristiano? Es parte de esa población. ¿Quién lo ha generado? El hombre. Amén. ¿Y qué es el hombre no regenerado? ¿Es carne o es espíritu? Lo que genera la carne, carne es. ¿Ve usted cómo los elementos que se ven excelentes, aún esos se van a corromper? La agricultura, hermano, la inventó el hombre. ¿Es mala la agricultura? No, porque a través de ella nos llegan los artículos, ¿verdad? La sandía, el melón, las hortalizas nos llegan a nuestra mesa y damos gracias a Dios por ella. Entonces, es una bendición. Pero ¿sabe usted que también a través de la agricultura se siembra el opio, se siembra la droga? Entonces, a través de la droga y de la caña del azúcar y hasta de la caña del maíz llega el alcohol y se expende, ¿verdad? Y se expande. Vea cómo lo generado por el hombre, teniendo un fin positivo, se corrompe para los fines y los propósitos del príncipe de este mundo. Porque tal vez alguno de ustedes ha oído
que dice la palabra de Dios que a los pies de Jesucristo todas las cosas ya les fueron puestas a sus pies. Pero también hay un pasaje que dice que aún no vemos que todas las cosas le hayan sido puestas, dice. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, hoy, hasta que en el Apocalipsis diga, y dice, los reinos, dice, de la tierra han venido a ser de Dios y de Cristo. Dice. Está hablando en futuro. Está hablando de un evento físico futuro. Pero por hoy, el sistema del mundo, hermanos, el sistema está movido por intereses del príncipe de este mundo. Y todos sabemos quién es el príncipe de este mundo, amén. Es Satanás. Por eso habla la palabra de Dios, que nosotros antes seguíamos las corrientes de este siglo, dice. Antes, cuando no éramos cristianos, dice la palabra de Dios que seguíamos las corrientes de este siglo conformes al príncipe de la potestad del aire. Eso hacíamos cuando pecábamos. Eso hacíamos, estábamos siguiendo al mundo en sus pasiones y deseos. Estábamos siguiendo al mundo, hermanos, en sus deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Y eso nos ensucia. Ahora, la palabra eclesia, hermanos, viene de dos palabras griegas que significan ek y klesia. Ek da la intención de que debemos separarnos, que hay una separación. Fíjense, Jesucristo mismo dice, vosotros, nos habla a nosotros, no sois del mundo, como yo no soy del mundo. Usted como cristiano, hermanos, debe de saber que ya no pertenece al mundo, está en el mundo, utiliza las herramientas del mundo, utiliza los métodos muchas veces del mundo. Comemos, bebemos, transamos, o transacción, pues, lo que significa transacción, no de transar, que hacemos transacciones, aunque así se usa la palabra, es correcta. Transar significa hacer transacción, ¿sí? Pero sucede que nos dice la palabra de Dios que no debemos de amar al mundo. O sea, lo hacemos, pero no lo amamos. Lo hacemos porque tenemos que comer, porque nuestro cuerpo así lo exige. Pero ¿ama usted la comida, hermano? ¿Lo ha llegado a dominar el amor a la comida? Hay quien vive, como dice Judas, hablando de los apóstatas y hablando de los falsos maestros, dice que su Dios, dice, es su vientre. Así habla de ellos. ¿Saben qué significa eso? Pues que se preocupan por la comida y la bebida. Eso es lo que significa. Y cuando Jesucristo por siempre nos exhorta, ¿se acuerdan de los pajarillos? ¿Sí? Que no tienen quien les dé, pero de todas maneras comen. Él nos dice, así vosotros no os afanéis. Por eso nos los dice, o sea, no es por otra cosa. Dice, no os afanéis por lo que has de comer y por lo que has de beber o por lo que has de vestir. Yo les he dicho en otras ocasiones, ¿usted sufre al escoger qué vestido va a traer hoy domingo, hermano? ¿Sufre todavía? Sí, se los he preguntado. No sabe si traerse el de oro o el de plata. Sufre uno, se afana uno. Tenemos que hacer las cosas porque son normales. Tenemos que vestirnos, tenemos que beber, tenemos que comer, tenemos que hacer transacciones. Pero todo ese sistema, hermano, no consiste en el reino de Dios. No es comida ni bebida. O sea, no podría decirle, no es vestido, lo físico, pues. Lo tenemos que hacer, pero dice que muchas veces eso nos afana a tal grado que nos ensuciamos. La palabra de Dios nos habla acerca de la contaminación de carne y del espíritu. Tenemos distintas contaminaciones en la carne y en el espíritu. Fíjense, por eso en 1 Corintios 7, 29 y 32 tiene sentido la palabra de Dios cuando dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen,
y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen. No quiere decir, hermano, que deje a su esposa. No quiere decir que ponga cara de hay difuntos, ¿verdad? Que no se tenga que alegrar. No quiere decir que no compre, que no posea, que no provea a su casa, que no tenga una cuenta bancaria. No quiere decir eso, sino lo que significa, hermanos, es que dice, y no está hablando de hipocresía, porque también alguien lo podría entender así. Dice, si lo haces, como si no lo hicieras, dice aquí. Si lo estás haciendo, actúa como que ni te interesa, porque eso no son cosas tuyas, son del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, y solamente permanecen los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios nos llama a salir de ese sistema de cosas, a que no suframos por ese sistema de cosas, porque esas cosas nos contaminan, nos ensucian los pies y en algunos casos, hermanos, nos alejan muy lejos, ¿sí?, de Dios, nos separan de Dios. Cuando la ama de casa, miren, la palabra de Dios me llama la atención cuando dice que así como en los días de Noé, fíjense bien, porque así como en los días de Noé dice que comían, bebían y se daban en casamiento, así será el día de la venida del Hijo del Hombre. O sea, nos va a encontrar haciendo lo que es normal, ¿verdad? Así como en los días de Lot, dice, nos va a encontrar haciendo lo que es normal, comiendo, bebiendo y dándonos en casamiento, o sea, casándose y descasándose, para algunos casos, ¿no? Las cosas cotidianas, las cosas diarias en las que participamos son, déjeme decirle, según el mundo. Así nos los han enseñado. Hasta nos enseñan economía, hasta nos enseñan psicología. Pero ¿quién nos los enseña? El hombre. Y cuando va implícito el hombre no regenerado en esa enseñanza, va implícita una corrupción. La medicina, qué excelente es, excelente. Salva vidas, pero a través de la medicina y del que practica la medicina se presta para los abortos, se corrompe, porque lo que es de carne, carne es. La filosofía, hemos tenido grandes filósofos en medio de nosotros desde los griegos, ¿no? Sócrates, Platón, unos más para acá, Friedrich Nietzsche le dicen, no sé cómo se pronuncia realmente. Tenemos a Bertrand Russell, que es uno de los últimos. Tenemos a grandes pensadores como Carl Sagan, hablaban ya de Carl Sagan, científicos, pero ¿sabía usted que Carl Sagan, con todo y su conocimiento, con toda y la grandeza de sus pensamientos, decía, yo quisiera creer en un Dios? Él decía así, pero no lo puedo creer porque mi mente, fíjense bien, mi sabiduría, pues hablando en otras palabras, lo que yo he cultivado a lo largo de todo el tiempo, no me hacen percibirlo. Y se quedó con las ganas, hasta donde sabemos, porque lo que generó y sembró fue en la carne, no en el espíritu. Y lo que se siembra en la carne, se cosecha corrupción. Entonces nosotros, hermanos, estamos expuestos a cosechar corrupción. Los deseos de la carne, hermanos, que dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Escuche bien eso, hermano. No proviene del Padre, aunque lo estemos haciendo, aunque nos guste disfrutar a través de la vista, nos deleitamos, hallamos deleite en muchas cosas, pero dicen que esas no provienen del Padre. Dentro de los deseos de la carne, hermanos, tenemos los deseos impuros, los placeres pecaminosos y las satisfacciones sensuales, o sea, de los sentidos. Por eso dice la palabra, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. O sea, ¿vamos a actuar entonces hipócritamente? No está hablando de eso, sino que está hablando de que si lo hacemos, no lo guardemos en nuestro corazón como las cosas principales, porque hay veces que erramos incluso cuando pensamos que todas las cosas van a seguir igual. Por ejemplo, nosotros no nos imaginamos cuando Cristo establezca su reino en la tierra, cómo lo va a llevar a cabo. Nosotros creemos que va a ser en una forma similar porque decimos, es que no hay otra forma. Decimos así, ¿verdad? Es que no veo de qué otra forma se pueda llevar esto. Porque los economistas, hermanos, están ahorita, ¿sí?, ahí con el presidente Fox, discutiendo, ¿sí?, el plan económico. Y dicen, es que no vemos otra forma de llevar las cosas para que el país salga adelante. El hombre no puede ver otras formas, hermano. Por eso estamos familiarizados con las que existen. Pero el Señor, cuando dice, he aquí, haré cielos nuevos y tierra nueva. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, porque es necesario que Él haga nuevas todas las cosas, empezando desde usted y empezando desde mí. Es necesario que Él haga nuevas todas las cosas. Y cuando Él pretende hacer nuevas todas las cosas, quiere decir que las presentes
no son funcionales. Eso es lo que significa. Cuando hay que sustituir algo por algo nuevo, significa que lo presente no sirve, está por fenecer, está en proceso de corrupción, está en proceso de acabarse. Por eso los grandes economistas, vuelvo a repetirle, por mucho y que se afanen en enderezar un país, todo tiende, véalo por donde quiera, hasta los países más poderosos, todo tiende hoy al desorden económico, todo tiende hoy al desorden social. Hermano, quiero que usted lo perciba con una mente pesimista. No es por eso que se lo estoy diciendo, sino para que percibamos que todas las cosas tienden a la corrupción porque son generados de la carne, y carne son. Y ahora todas esas cosas que tienden a la corrupción están puestas también como un sistema en el mundo para venir a oprimir a los que están en contra de ese sistema, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios, amén. Y el reino de Dios tiene reglas distintas. Él no los insistió, Jesucristo insistió. El reino de Dios no consiste en bebida ni en comida. En el reino de Dios, el mayor sirve a todos. En el reino de Dios, dice, en este mundo no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, dice, un pequeñito es mayor que él. Son sistema de valores. Fíjense bien, ¿sabe lo que es un sistema de valor, verdad? ¿Sí lo entendemos? O sea, el sistema de valor del reino de los cielos es un sistema de valor distinto al reino de las tinieblas, porque si así no hubiera sido, no hubiéramos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque si no hubiera sido así, Jesucristo no nos diría, vosotros sois la luz del mundo. Decía él, yo soy la luz del mundo, porque el mundo está en tinieblas. Por eso decía, yo soy la luz del mundo, y luego nos decía y nos involucraba, porque Jesucristo es así, nos dice, no nada más yo, vosotros sois la luz del mundo. Amén, amén, hermano. Alabemos al Señor, hermano. Gloria a Dios. Y el mundo, hermanos, está en un grado de corrupción tal que el Señor mismo dijo también, vosotros, ustedes, yo, hermanos, los que hemos creído en Él, los que hemos sido lavados con su sangre, los que hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Usted sabe que la sal retarda la corrupción. Vosotros sois la sal de la tierra. La iglesia de Jesucristo es la única que hoy está retardando la corrupción total del mundo. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses que el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice que al presente aún no se ha manifestado, porque hay quien al presente le estorba, dice la palabra. ¿Quién cree que le estorba para que se manifieste? La iglesia, hermanos, el Espíritu Santo que está en la iglesia. Porque porque hay traducciones y hay comentaristas que dicen que es el Espíritu Santo el que le estorba, sí, pero si decimos que es la iglesia la que le estorba, tampoco estamos mal, porque ¿quién mora en la iglesia? El Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra, hay quien al presente lo estorba. No puede manifestarse plenamente esta corrupción cuando estamos en nuestro trabajo. Hay gentes que, por ejemplo, se miden en su lenguaje porque saben que hay un cristiano ahí. No sé qué sientan porque ellos son libres, ¿verdad? Ellos son libres. Podrían insultar y hacerlo de siempre, pero cuando hay alguien cristiano ahí como que es un freno, ¿verdad? Es un freno. Esperamos que estemos cumpliendo esa función, hermano, y no seamos aceleradores en lugar de freno. ¿Y qué? ¿Nos vamos a jactar de eso? No. Jesucristo dice que nosotros íbamos a ser la luz del mundo. Jesucristo dice que nosotros íbamos a ser la sal de la tierra y que por causa nuestra se iba a retrasar esta corrupción. Entonces, el mundo está en decadencia, hermano. Por eso dice, no améis al mundo, porque es temporal. Mi hermana, cuando está en la cocina, vea el efecto de las cosas del mundo. Está en la cocina, de repente, si tiene niño chiquito, empieza a chillar. Imagínense que está chillando fuerte. De repente se le riega la leche al mismo tiempo. De repente tocan la puerta. Y hay cosas que se juntan así y nos abruman. En un momento, en un instante, cuando atiende una cosa, el otro es urgente igual. Atiende una, atiende otra, como 5 a la vez. Y después se sienta ahí y respira profundo. Todo eso nos agobia. Los hijos, ha llegado, es tarde y no llega. Bueno, los hijos no muy lo entienden, están en la edad que todavía no lo entienden. Nos agobian las cosas. Y terminamos en el día, hermanos, agobiados. Si alguien en ese momento nos habla de Dios y de Jesucristo, nuestro agobio como que nos hace no digerir bien las cosas. Ya viene otra vez hermano. Porque estamos agobiados, nos ensuciamos los pies. Vosotros ya estáis limpios, decía, por las palabras que os he hablado, dice Jesucristo. ¿A poco cuando llega usted de su trabajo? Es una pregunta y usted respóndalo. Cuando llega usted de su trabajo a la casa, llega y su esposa lo recibe
así con un beso, ¿cómo te fue mi vida? Y con una sonrisa amplia, y pajaritos cantando, y el arco iris en la casa. Puede haber, todos agobiados. Unos por los niños que todo tiran y otros por el trabajo. Ay, no salía de esto. Y no está uno propenso a la adoración. Imagínense que lleguemos y digamos, ya llegué, vamos a adorar a Dios. No está ni propenso uno en ese momento. Y no quiere decir que fue a pecar, ¿o sí? ¿Verdad? Porque no estamos hablando de pecado. Porque el mancharse los pies no significa pasar por el polvo y como ya veo que hay polvo, pues me revuelco. No, me echo un clavado de una vez. No estoy hablando de pecado, fíjense bien, sino estoy hablando de que nos ensuciamos los pies. ¿Y cómo lo percibimos, la suciedad de los pies? Pues por el peso que traemos, por el agobio, por el afán. Pero dice la palabra de Dios que hay una solución, y Él nos las enseñó, que debemos lavarnos los unos a los otros. Ahora, ya en forma más clara, que debemos de ministrarnos los unos a los otros. Miren, aquí hay una gran enseñanza. El Señor tomó la iniciativa para enseñarnos que no hay uno entre nosotros que se considere superior que no pueda hacerlo, porque Él, siendo nuestro Maestro y nuestro Señor, lo hizo. Para alguien que considere, pues como Pedro, no, tú eres mayor, yo no me dejo. O alguien que dirá también, no, ¿tú qué te crees? Porque alguien podrá decir, oye hermano, déjeme orar por usted, ¿y tú qué te crees? Alguien podrá decir así, ¿verdad? ¿Qué te crees? Dice, esto nos enseña a que no hay a nadie tan indigno. No hay nadie tan pequeño que no pueda hacerlo, ni no hay nadie tampoco tan grande que no pueda hacerlo. No hay pequeños ni grandes. Aquí nos dice, en el 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Con eso terminamos, hermano. Pero vamos a ponerlo en práctica, ¿qué les parece? Si entendemos, dice, vosotros también lo hagáis. Dice, unos a otros. ¿Está usted ya acostumbrado a que siempre pase y otros oren por usted? Qué bueno, hermano, porque se está dejando lavar los pies. Pero ¿quisiera usted lavarnos los pies hoy? ¿Amén? ¿No? ¿Y? O nos apesta mucho los pies. Pues estamos tan sucios que no se atreven a poner sus manos sobre nosotros. Todo eso son prejuicios, hermanos. Porque la palabra de Dios nos enseña a que debemos lavarnos los pies unos a otros. Yo necesito de usted. Pablo decía, orad por mí para que me sean abiertas puertas. Pablo pidiendo la intercesión y los grandes discípulos pidiendo intercesión. Todos necesitamos, hermanos, somos un cuerpo. Amén. Y quiero que practiquemos esto hoy para ponerlo inmediatamente por obra. ¿Quién quiere orar por los ministros? Quiero que los ministros pasen aquí, por favor. Todos los que sirven, ora al revés. Acuérdense, nadie es mayor que no pueda dejarse lavar los pies, ni nadie es mayor que no pueda lavar los pies. Los que sirven al Señor y los que quieren lavar los pies de los que sirven al Señor, pónganse atrás de ellos. La comunidad, la iglesia, los que somos del cuerpo de Cristo, hermano, usted. Vamos a lavarnos los pies los unos a los otros. Que no se nos pase. No perdamos esa oportunidad. Cada vez que podamos, no nada más hoy que fue un día de predicación. Cada vez que podamos, oremos por nuestro pastor, oremos por nuestros líderes. Acuérdense, nadie es mayor que no permita que le pongan las manos encima. Ni nadie es inferior para que no pueda poner las manos sobre uno de mis hermanos. Gloria a Dios por la respuesta, hermanos. Levante su voz. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los ministros que tenemos aquí delante, Padre Celestial. Padre...